relacionadas por un mismo significado que pertenecen a una misma clase. Cuando hablamos de una misma clase estamos hablando del campo semántico. Vamos a ver un ejemplo para saber de qué se trata. Nos dan aquí la palabra frutas, que está escrita con letras mayúsculas. La palabra fruta vendría siendo un campo semántico, porque partimos de esta palabra y sabemos, por lógica, que cuando hablamos de la palabra frutas, se nos viene a la mente todas las frutas que conocemos. Por lo tanto, eso se refiere al campo semántico, que es una palabra, una clase, en la cual encontramos varios significados dentro de ella. Entonces, aquí nos dan como frutas manzana, nos dan pera, nos dan melocotón, nos dan mandarina, nos dan la cocona, el aguaje, el membrillo y entre otras frutas más. Estos son todos los significados que abarca la palabra frutas, que vendría siendo el campo semántico. Debemos identificar muy bien que el campo semántico sería la palabra principal, por decirlo así, para encontrar dentro de ella un grupo de palabras. ¿Sabían ustedes que dentro de un campo semántico también encontramos subdivisiones? Vamos a ver un ejemplo. Las subdivisiones dentro de un campo semántico nos van a ayudar a poder diferenciar o identificar con mucho más específica un grupo de palabras de una misma clase. Ahora, si nosotros hablamos de un campo semántico, estamos hablando de algo más general, por eso se llama campo, es algo mucho más generalizado. Entonces, los subgrupos aquí no entrarían, porque estamos hablando, si nos piden un campo semántico de una palabra, nosotros vamos a identificarla sin distinción de una clase si hubiera dentro de este campo semántico. Si hubiera, nosotros no lo tendríamos en cuenta al momento de identificar un campo semántico. Pero lo que sí es cierto es que sí existe una subdivisión dentro de un campo semántico. Ahora, te enseño esto para que tú puedas identificar, aparte de todo un campo semántico, mucho más específico un grupo de palabras. Pero si te pidiera el campo semántico de tal palabra, automáticamente tú, sin distinción de un subgrupo, tú deberías identificarlo. Pero te voy a enseñar que también existen subgrupos dentro de un campo semántico. Claro, dependiendo del campo semántico. Si tuviese, si no, entonces lo dejaríamos solamente en un campo semántico más generalizado, sin distinción alguna. Te he traído un ejemplo del tema de medios de transporte. Medios de transporte vendría siendo un campo semántico. Ahora, sabríamos que, por ejemplo, ¿no? Si te dicen, mencióname un medio de transporte, es decir, el campo semántico medio de transporte, ¿no? Mencióname uno de ellos. Tú me vas a mencionar, por ejemplo, un carro, o quizá me podrías decir un avión, o también me podrías decir un barco. Cualquiera de esas alternativas tú me podrías decir. Ahora, estamos viendo de un campo semántico mucho más generalizado. Pero si nosotros nos analizamos un poco más allá
dentro de este campo de los medios de transporte, podríamos encontrar una subdivisión. Sabremos que los medios de transporte están divididos tanto en terrestres, acuáticos y aéreos. Tú me has mencionado, por ejemplo, que sea un avión. ¿Por qué? Porque solamente te he pedido, mencióname un medio de transporte. Esto quiere decir que tú me podrías mencionar cualquiera sin distinción alguno o identificando un subgrupo. Te enseño que hay dentro de este campo semántico una subdivisión para que puedas tú solamente identificarlo más allá, más no para poder resolver un campo semántico. Ahora, tú, por ejemplo, que me hayas mencionado el avión. El avión vendría siendo un medio de transporte aéreo. Eso quiere decir que dentro de este campo semántico existe una subdivisión. Tenemos acuáticas, terrestres y aéreos. Ahora, dentro de cada una de estas subdivisiones están formadas por sus respectivos medios de transporte que corresponden a la misma clase. Tenemos de acuático el buque, la lancha, tenemos el yate y tenemos el bote. En terrestres tenemos el auto, la bicicleta, tenemos el tren y el ómnibus. Y por último, en el aéreo vamos a encontrar el avión, el helicóptero, tenemos el aeroplano y tenemos la avioneta. Estas subdivisiones van a depender de acuerdo al campo semántico si es que lo tuviese. Por ejemplo, en el ejercicio o el ejemplo anterior de frutas, nosotros también podríamos distinguir unas subdivisiones. Por ejemplo, tenemos frutas dulces, frutas amargas o agridulces y también tenemos las frutas ácidas. Esas vendrían siendo una subdivisión dentro de frutas. Pero si me pidiesen un campo semántico de frutas, yo podría mencionar cualquiera de ellas sin distinción alguna, porque solamente me están pidiendo un campo semántico. Pero si me estuvieran pidiendo, por ejemplo, mencióname el campo semántico de frutas en lo que son cítricos, tú ya me especificarías, no me podrías decir una manzana, no me podrías decir un plátano, si yo te pidiera solamente un campo semántico. Entonces, te das cuenta de que las subdivisiones también son importantes a la hora de mencionarlas, siempre y cuando te las especifique. Si es que no, si solamente te pidiera un campo semántico de tal grupo de palabras, tú solamente dirías a ciencia cierta, libremente, cualquiera, sin distinción o subgrupos algunos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De un subgrupo para mencionar un campo semántico. Entonces, lo mismo pasa, mira, aquí yo te explico, ¿no? Que esos elementos que están formando un campo semántico, que vendría siendo los medios de transporte, tenemos los acuáticos, tenemos los terrestres y tenemos el transporte aéreo. Cada uno de estos tiene su conjunto de palabras que pertenecen a esta subdivisión. Como te repito, por ejemplo, si yo te pidiese, mencióname un medio de transporte, tú me dirías cualquiera. Pero si yo te dijera, mencióname un medio de transporte aéreo, la pregunta cambia. Por lo tanto, tu respuesta, si me dijiste en la primera parte, ¿no? Que yo te pregunté el campo semántico de un medio de transporte, por ejemplo, si tú me hubieras dicho carro, entonces ahora te estoy pidiendo un medio de transporte aéreo, la pregunta cambia. Tu respuesta ya no va a ser carro, sino va a ser avión, o avioneta, o aeroplano. Entonces, para eso es importante las subdivisiones dentro de un campo semántico. Solamente es para especificar mucho más allá dentro de estos. Pero si solamente te pidiera un campo semántico, solamente lanzarías
cualquiera sin distinción alguna de una subdivisión. Entonces, es importante de que, dependiendo del campo semántico, si tuviese o no una subdivisión, tú ya tendrías que ir analizando estos campos para poder identificar si lo hay. Y si lo hay, tendrías que saber cómo utilizarlo y saber y aprender muy bien la forma de cómo están estructurados cada campo semántico que conocemos. Te voy a dar otro ejemplo. Los deportes. Los deportes también están o también tienen sus subgrupos. Ahora, si yo te mencionara, dime un deporte que tú conozcas. Tú me vas a mencionar quizá un fútbol, vóley o tenis, básquet, eh, si te gustara más los deportes de agua, ¿no? Me dirías eh, eh, a natación o también de lanzamiento, jabalina, en fin. Entonces, solamente la pregunta que yo te he hecho es, mencióname un deporte cualquiera. Entonces tú automáticamente me vas a mencionar cualquiera. Ahora, si yo te dijera, mencióname un deporte acuático, la pregunta va a cambiar. Entonces, si tú me respondiste un deporte con pelota, vas a cambiar tu respuesta. Me vas a decir un deporte acuático. Es importante para ello, te das cuenta, la importancia de una subdivisión dentro de un campo semántico. Solamente es para identificar más allá dentro de estos, si es que lo hubiese, como te repito. Pero solamente si te mencionan un campo semántico es generalizado, es mucho más global, mucho más amplio. Entonces, es importante que tú sepas diferenciar cuando utilizamos un campo semántico y cuando vamos a utilizar las subdivisiones que existen dentro de un dicho campo. Mencionamos, nosotros conocemos muchos campos semánticos, aparte de los que ya te mencioné. Por ejemplo, tenemos el campo semántico de las danzas, tenemos el campo semántico, por ejemplo, de cocina, tenemos campo semántico, por ejemplo, del mismo literatura y viceversa. Y en fin, tenemos muchos campos semánticos. ¿Por qué es importante que que tú aprendas ese tema? Porque al momento de tú saber relacionar palabras con significados, tienes que saber cómo o a qué pertenecen dichos significados. Entonces, si tú no tienes mucho conocimiento de esto, entonces no vas a saber identificar un significado del otro en su amplitud. Estamos hablando de significados, en su amplitud de significados. Y tú tienes que conocer bastante cómo lo vas a identificar más que todo. Ahora, el campo semántico es muy importante dentro de tu aprendizaje. Tienes que saber utilizarlo porque este tema es fundamental para que tú puedas resolver cualquier tipo de ejercicios. Si te das cuenta, un campo semántico tiene relación con los sinónimos, tiene relación con los antónimos, tiene relación con un parónimo. ¿Por qué? Porque son escrituras distintas
que tú vas a emplear del tema que hemos estudiado para que tú puedas estudiar, identificar campos semánticos. Porque tiene que ver todo con significados. Todo eso tiene que ver con significados y lo aplicamos aquí. Por lo tanto, tienes que aprender mucho y manejar mucho los temas anteriores para que se te haga más fácil el campo semántico. Bien, entonces dicho todo esto, hasta ahí en nuestra clase del campo semántico. Tenemos la segunda parte que la vamos a estudiar en el siguiente video. Y eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Ya saben, si tienen preguntas del tema, pueden hacerlas también con las tareas que se les va a ir dejando. Eso es todo por hoy. Tengan ustedes un buen día y muchas gracias.